Hola, ¿qué tal? Pues continuamos trabajando con los archivos del sistema de nuestro ordenador o de cualquier directorio donde nosotros podamos almacenar archivos y querramos manipularlo utilizando Visual Basic. Pues para ello es lo que nos está sirviendo la librería Scripting Runtime. Bien, vamos a continuar y pues en este video vamos a ver cómo nosotros podemos ver si un archivo existe o no. Si no existe, vamos a tratar de crearlo. Entonces voy a crear una subrutina que se va a llamar fileExist, así le voy a colocar. Si un archivo existe, bien, lo primero que voy a hacer es declarar una variable que me va a almacenar la ruta completa y el nombre del archivo que vamos a crear. Si no existe, en este caso din pathFileName, y va a ser de el tipo cadena de texto. Y en esta variable pues lo que voy a almacenar es thisworkbook.path. Voy a concatenar un backslash apuntando al folder, en este caso que se llama files, que está aquí, estamos dentro y está vacío. Y de cierta manera lo que yo estoy diciendo aquí es que va a haber un archivo que va a estar en formato txt y se llama file. Bien, y este archivo en primera instancia no existe, no está aquí, está vacío. Vamos a tratar de crear utilizando el procedimiento que hemos visto en videos anteriores. Es este de aquí, create file, presiono F5 y aquí está, ya se ha creado ese archivo, que por el momento en su interior como contenido no tiene nada. Ya iremos viendo en videos posteriores cómo leer, escribir, modificar y anexar información dentro de un archivo txt. Pero por ahora vamos a continuar viendo cómo podemos verificar si un archivo existe o no. Bien, entonces aquí en pathFileName le estoy indicando que me acceda a este archivo. Ahora aquí voy a hacer una condición if. Le voy a decir si del objeto fco punto, le voy a decir fileExists. Si existe un archivo, pues ese archivo está direccionado con esa ruta pathFileName. Entonces lo que va a hacer aquí, si el archivo existe, pues simplemente me puede mostrar propiedades del archivo, o también podemos leer información o escribir, modificar información, ¿verdad? Pero esto ya lo iremos viendo más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos simplemente en que nos muestre algunas propiedades de ese archivo. Eso es si el archivo existe, pero si no existe, pues ¿qué va a suceder? Antes de continuar, cierro esta estructura if con endIf. Entonces si el archivo no existe, lo primero que yo voy a hacer es crear ese archivo. Entonces fco.createTextFile y le tengo que pasar en este caso la ruta con el nombre completo, que está en pathFileName. Ahí está. Y después ya podría trabajar aquí, seguir trabajando, ¿verdad? Bien, entonces lo que voy a realizar aquí es decirle que si no existe, pues yo le puedo preguntar al usuario, ¿no? Le puedo decir si rpta, vamos a crear una variable rpta es igual a 6, que es yes, pues entonces lo que va a hacer es crear el archivo, ¿no? Crear el archivo. Bien, cierro if con endIf. Ya sabemos que si no es 6, es decir, si no es yes, lo que va a hacer aquí es decirle pues que simplemente me muestre un mensaje de texto que no hemos creado nada. Listo. Bien, entonces esta respuesta yo primero tendría que crear esa variable, ¿no? Din rpta. Ya está. Entonces de aquí rpta es igual a un mgcbox, abro paréntesis, le voy a decir en forma de pregunta, le voy a decir aquí, a ver, ¿deseas crear el archivo? Crear el archivo.
Ya está. ¿Qué botones va a tener? Va a tener un VB Yes No y va a tener también una alerta de pregunta, VB Question. Le puedes colocar adicionalmente un título, ¿sí? Pero por el momento lo vamos a dejar así como está. Entonces ya sabemos si es 6 o sería lo mismo de decir VB Yes. Ya está. Entonces nos va a crear el archivo. Y aquí te pueden mostrar propiedades, ¿no? Mostrar más propiedades o trabajar con ese archivo, ¿no? O comenzar a trabajar con ese archivo. Por el momento lo vamos a dejar así como está. Pero si el folder existe, vamos a leer información. Esa información que vamos a leer lo vamos a mandar en la ventana inmediato. Debug.print le voy a decir que me muestre, por ejemplo, de ese archivo, que le voy a decir fco.getFile y le paso aquí pues la ruta, ¿no? Path file name. Le voy a decir que me muestre el nombre, por ejemplo, ¿sí? Por el momento lo voy a dejar así como está. Entonces voy a presionar F5. Ya está. En primera instancia lo que ha hecho, vamos a abrir la ventana inmediato. Aquí está. Si se pueden dar cuenta, me ha creado, si se pueden dar cuenta, no me ha saltado a este bloque de código. ¿Por qué? Se ha quedado aquí nomás. Es decir, me ha imprimido en la consola de inmediato el nombre de ese archivo, que de cierta manera sí existe. Entonces esto de aquí es verdad, sí existe. Porque si yo me voy al directorio, a la carpeta Files, me encuentro este archivo. Pero si yo, por ejemplo, lo elimino, no existe, ¿verdad? Y si yo presiono F5, en este procedimiento me dice, ¿deseas crear el archivo? Si yo le digo no, me va a saltar a este mgcbox. Le digo no, y me dice, no hemos creado nada, ¿verdad? Salta aquí. Ahora, si yo voy a verificar, obviamente no hay nada. Pero si yo presiono F5 otra vez, dice, ¿deseas crear el archivo? Le digo que sí. Entonces vamos a ver qué ha sucedido. Y aquí está el archivo que nos ha creado. Y pues de cierta manera, yo también lo que hubiera hecho aquí es declarar una variable objeto, ¿verdad? Din pfile, que va a ser del tipo file, ¿verdad? Y por ejemplo aquí, todo esto yo lo puedo almacenar en una variable que se llame pfile. Lo voy a cortar, le voy a decir pfile. Entonces aquí yo le puedo decir set pfile va a ser igual a esto de aquí. Y aquí ya puedo imprimir más información en la ventana inmediato, por ejemplo pfile.takeCreate, ya está, y más propiedades o seguir trabajando, pero ya teniendo la referencia de ese archivo en la variable pfile. Y lo mismo también hubiera hecho aquí, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar otra vez ese procedimiento y aquí le puedo brindar un mensaje que diga que si existe, me muestra un mensaje, ¿no? mgcbox, este archivo sí existe. Ya está, y después lo dejamos ahí nomás. A ver, presiono F5, me dice, ¿deseas crear el archivo? Se supone que no debe haber archivos, ¿verdad? Está vacío. Voy a minimizar esto, le digo que sí, y ya está. Se ha creado entonces, aquí está. Y ahora como sí existe, yo presiono F5, me dice, este archivo sí existe, doy a aceptar, y aquí me brinda lo que es el nombre y la fecha de creación de este archivo. De esa manera es como nosotros podemos tener en cuenta si un archivo existe utilizando lo que es el método fileExists y pasándole obviamente como argumento la ruta completa con el nombre de ese archivo el cual queremos evaluar. Y si no existe, pues podemos trabajar o crear ese archivo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto hasta aquí y ya nos vemos en la próxima.